Pues seguimos con las placas radiantes. En este caso no son realmente, como dice aquí, placas vitrocerámicas, sino que son unas placas específicas de acero de grosor de acero o de hierro de grosor considerable, equipadas con uno o varios quemadores o resistencias eléctricas. Normalmente son quemadores de gas. La parte superior está cerrada por una placa y por círculos movibles. La distribución del calor se realiza por conducción del mismo calor sobre el material refractario, que suele ser, repito, o acero o normalmente hierro. Si veis aquí la imagen, tanto por un lado la ilustración como por otro lado la imagen, si nos centramos en la ilustración, vemos una imagen o una figura cenital desde arriba y vemos que la placa CUP de fe de gas ocupa una parte modular de la cocina piano, de esta cocina modular que tenemos aquí. Tenemos a un lado los fogones abiertos de gas, al otro lado también, luego tenemos una parrilla y luego tenemos una placa vitrocerámica radiante de dos fogones. Pues en uno de los lados tenemos la placa CUP de fe a gas. Esa placa, debajo del círculo central, tiene un fogón que calienta verticalmente ese punto de la placa y va difiriendo calor y se va reduciendo la temperatura cuando se va acercando hacia los lados. En la imagen, la fotografía que tenéis a la derecha de la diapositiva, veis una placa CUP de fe de un módulo más estrecha que tiene ese círculo, ese círculo central y luego los aros posteriores. Esos aros se pueden quitar para utilizarla como fogón o colocarse encima del recipiente de los aros donde cocinar. Conforme nos acercamos al centro tiene más calor, conforme nos alejamos del centro tiene menos calor. Y se aplica para colocar distintos elementos encima, sartenes, cazos, etcétera, que nos darán como resultado distintas temperaturas y distintas potencias, diríamos, de cocción. Las ventajas es que se optimizan mucho los recursos, ya que en un mismo módulo, en un mismo espacio, se realizan distintas operaciones simultáneas, debido a que la temperatura es gradual según en qué punto de la placa estamos colocando el recipiente. También hay un aumento rápido de temperatura y mantenimiento de la misma, por lo que se produce un ahorro en el consumo de energía. Toda la temperatura que se genera se utiliza en sus distintas posiciones. Aquí tenéis una imagen, una figura que es un corte, diríamos transversal. Si veis, hay un fogón de gas que emite calor directa y más temperatura en el centro, y conforme se va hacia los lados, como veis, de la superficie, la temperatura se va disminuyendo. La parte movible que permite cocciones sobre el fuego directo, y por un lado tenemos, como ya hemos dicho, la evacuación de humos por un lado también del gas, el calor y el quemador. ¿Qué operaciones simultáneas se pueden realizar sobre la superficie de las placas radiantes? Pues bueno, por ejemplo, en el centro se puede utilizar como un fogón al uso, para hervir, para freír, para saltear, etcétera. Y en los lados, pues para mantener caliente, como si fuera un baño María, o también para sudar o caer a blanco cebolla o cualquier hortaliza similar, o de la familia de las liliáceas o de los alliums. También vale para rehogar, vale para confitar, vale para pochar hortalizas. O sea, tienen funciones como cualquier... Imaginaos que tenemos en el centro, sería para técnicas de calor más tumultuoso, y a los lados, en cambio, para técnicas de calor menos potentes. En cuanto a los bloques de cocción suspendidos, que yo bajo mi punto de vista son los más adecuados, su denominación obedece a la estética e instalación. Es como los que se tienen aquí en la cocina de Leyes Guillén de Alcalá. Es decir, arriba los distintos módulos, sea cual sea. Normalmente aquí tenemos módulos neutros, tenemos fogones y tenemos o baño María o tenemos freidora. Y en la cocina central tenemos también un baño María, tenemos una parrilla, tenemos una plancha, y debajo no hay nada. No hay nada, está vacío, está hueco. Son bloques de cocción lineales e independientes que aparecieron según las tendencias que suprimen esos hornos de convección, bloque de cocción inferior que ya hemos visto antes. Se pueden encontrar tanto en restauración colectiva como en la tradicional. Y yo os aconsejo, e incluso si se quiere implementar, lo ideal es colocar debajo de esos bloques de cocción suspendidos o fogones o cualquier otro equipamiento que esté en la superficie, colocar timbres, colocar cámaras, o bien de cajones o bien de puertas, donde tendremos
básicamente toda la mise en place preparada para el servicio. Las ventajas es que es muy ergonómico porque no genera temperatura en la parte inferior de la propia cocina, con lo que no genera mayor calor a la cocina ni tampoco al propio manipulador que está cerca de ese lugar. La forma o instalación de ese tipo de bloques de cocción suspendidos facilita la limpieza porque debajo no hay nada, en el caso de que no haya nada, y tiene un ahorro de energía por el hecho de estar colocados en la situación donde están. En cuanto a bloques de cocción inferiores, ya hemos dicho que es aquella maquinaria que se encuentra situada en la parte inferior de la cocina central con respecto de los fogones o bloques de cocción superior y que no constituyen un bloque independiente. Básicamente hace referencia a los hornos de convección natural. Cuando hablamos de generación de calor, si por ejemplo incorporáramos una generación de frío, un equipamiento para la conservación, pues debajo, como ya he comentado, podríamos tener timbres, podríamos tener mesas refrigeradas, que la parte de la mesa no existe porque es el propio bloque de cocción suspendido. Arriba, bloques de cocción, fogones, planchas, parrilla, freidora, baño María o cualquier otro módulo culinario, y abajo unas puertas o cajoneras de generación de frío a 4 grados aproximadamente para tener en place toda la preparación del servicio. El principio de funcionamiento de estos hornos, ya sean eléctricos o de gas, se debe a los cambios térmicos producidos entre el aire caliente que circula en la cámara de cocción y los alimentos que se cocinan. Es decir, el aire se calienta porque hay una generación de calor mediante gas normalmente o también electricidad, que sustituye el aire frío de la caja del horno y que ese aire caliente cocina el producto de manera menos precisa normalmente. Es necesario precalentar el horno bastante tiempo, ya que las cocciones se efectúan en un único nivel. Y aquí nos preguntan qué significa que las cocciones se efectúen en un único nivel, pues que solo hay el calor que se genera. Si tenemos la resistencia debajo, hay más calor debajo y arriba también se acumula calor, pero en menor medida porque no hay generación de calor, no hay ningún tipo de resistencia ni ningún tipo de fogón. Y si es arriba, pues al contrario. Al final generamos una cocción más irregular, menos exacta. Estos hornos tienden a desaparecer en beneficio de hornos independientes polivalentes, que normalmente llamamos hornos de convección. Cuando hablamos de convección, por definición, es convección forzada. La convección viva es aquella que se genera cuando cocemos o freímos algo sumergiendo el producto, o bien en aceite o grasa caliente, o bien en agua o otro líquido caliente, fondo, fumeto, lo que sea. Y siempre son mixtos. Bueno, hay de calor seco, que es solo convección seca, o mixtos que se incorpora o bien solo vapor o humedad, y también de manera, lo que llamamos convección vapor, de manera mixta los dos generadores, tanto en calor seco como en calor húmedo. Estos hornos aseguran temperaturas más regulares y cocciones más homogéneas, y los veremos a continuación. Como podéis observar, aquí tenemos arriba la parte de cocción, bloques de cocción superiores, fogones, planchas o lo que sea, y abajo tenemos este bloque de cocción inferior. El quemador normalmente está en la parte inferior, en la placa que está encima del quemador se calienta y emite por radiación calor que sube la superficie, rebota y va generando una especie de convección, pero en este caso es natural. Cuando hablamos de forzada, lo veremos después, es porque un ventilador mueve ese calor que se genera dentro de la bóveda o de la caja del horno. En la convección natural, el aire circula debido al calor que asciende y al aire de menor temperatura que desciende. Esto va calentando continuamente ese aire y al final se cocina el producto. En la convección forzada, el aire circula por medio de un ventilador que impulsa ese calor generado desde una resistencia en la parte normalmente trasera del horno.